Lucía se levantó con la garganta ardiendo y una tos seca que le sacudía el pecho. Había dormido en un rincón del mercado con su hijo sobre unos cartones húmedos y apenas había pegado el ojo. Emiliano, su niño de 8 años, todavía dormía abrazado a una mochila vieja donde guardaban lo poco que tenían: un cambio de ropa, una botella de agua y unos billetes arrugados. Con el cuerpo pesado, Lucía se puso de pie. Sentía la fiebre recorrerle las piernas y el dolor en el pecho se había vuelto constante desde hacía días. Sabía que estaba empeorando, pero no quería asustar a Emiliano. Le acarició el cabello despacio. «Vamos, mi amor, hay que movernos antes de que el sol nos alcance», murmuró. Emiliano se incorporó rápido, como si la costumbre de sobrevivir en la calle ya lo tuviera entrenado. Tomaron sus cosas y caminaron sin rumbo claro. Lucía pensaba en ir al hospital, pero también sabía lo que eso significaba: preguntas, papeles que no tenía, miradas que juzgaban. A unas cuadras vio el edificio blanco y azul del Hospital General. Tenía una cruz roja grande pintada en la pared. Se detuvo frente a la entrada. Respiró hondo, sintió un pinchazo fuerte en el pecho y apenas alcanzó a decir el nombre de su hijo antes de desplomarse en la acera. «¡Mamá!», gritó Emiliano agachándose junto a ella. «Mamá, despierta». Su voz quebrada llamó la atención de algunos pacientes que esperaban turno. Nadie se movió. Emiliano empujó la puerta con fuerza y corrió hacia la recepción. «¡Ayuda! Mi mamá se cayó. Está muy enferma». La mujer en recepción levantó la vista con desgano. «¿Tiene CURP o algún documento?», preguntó. «No, no tenemos, pero mi mamá necesita ayuda». «Lo siento, sin registro no podemos ingresar a pacientes», dijo la recepcionista sin siquiera levantarse. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Corrió de nuevo afuera, donde su madre yacía inmóvil, con la piel pálida y los labios resecos. No sabía qué hacer. Se acercó a un enfermero que pasaba con una camilla. «Señor, por favor, mi mamá», suplicó. El enfermero miró alrededor y con duda se acercó. «¿Qué pasa aquí?». «Se desmayó. Está enferma desde hace días». El enfermero se agachó, le tomó el pulso, miró hacia la entrada, luego a la madre del niño y sacó su radio. «Código 2 en la entrada». «Mujer inconsciente sin registro», dijo. Minutos después, un hombre alto y canoso salió del hospital. Llevaba una bata blanca impecable y caminaba con paso firme. Era el doctor Arturo Medina, jefe del área de urgencias. Su mirada era seria y su tono seco. «¿Qué sucede?». «Doctor, la mujer está desmayada, sin papeles. No quiere reaccionar», explicó el enfermero. «Ya sabe el protocolo. Sin CURP ni identificación no podemos ingresarla», respondió Arturo, cruzándose de brazos. Emiliano se levantó con el rostro sucio y las lágrimas acumuladas en los ojos. Se plantó frente al doctor. «Doctor, si no atiende a mi mamá, puede arrepentirse por el resto de su vida». El silencio fue inmediato. Hasta los que esperaban en las bancas dejaron de hablar. Arturo miró al niño con atención por primera vez. Había algo en su voz, en su determinación, que le sacudió por dentro. Volvió la vista hacia la mujer inconsciente. El nombre escrito a mano en un papel: Lucía Ramírez. Algo en ese nombre le sonó familiar, pero no dijo nada. «Llévenla adentro», ordenó de pronto. «Que la estabilicen de inmediato». El enfermero asintió, aliviado, y con ayuda subieron a Lucía a la camilla. Emiliano quiso subir con ellos, pero Arturo lo detuvo. «Espera aquí, muchacho. Vamos a hacer todo lo posible». Emiliano lo miró fijo, sin decir nada, pero con los puños apretados. Sabía que no podía confiar fácilmente en adultos, pero su mamá había mencionado ese nombre. En una de esas noches frías antes de dormir, ella le había dicho: «Si alguna vez me pasa algo, busca a un doctor que se llama Arturo. Él trabaja en ese hospital. Fue alguien importante en mi vida». Y allí estaba, frente a él. Emiliano no entendía por qué, pero sentía que ese hombre era su única esperanza. Arturo caminaba por los pasillos del hospital con pasos medidos. Acababa de ordenar el ingreso de una mujer sin documentos, rompiendo una de las reglas más estrictas del reglamento interno. Sabía que eso podía traerle problemas.
Pero había algo en la voz de ese niño, algo que no lo dejaba tranquilo. Entró a su oficina, cerró la puerta y se recostó en la silla. Apoyó los codos sobre el escritorio y se frotó el rostro con ambas manos. No era la primera vez que enfrentaba dilemas éticos, pero normalmente sabía cómo manejar la situación. Esta vez era distinto. Se levantó, sirvió un café negro y se asomó por la ventana que daba al área de urgencias. Vio cómo los enfermeros se movían con rapidez alrededor de la camilla. La mujer seguía inconsciente. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y una expresión de cansancio que no se borraba ni dormida. Arturo entrecerró los ojos. Ese rostro, esa mandíbula, ese lunar en la mejilla izquierda. Algo se removió en su memoria. Tocaron la puerta. ¿Se puede, doctor? Era Camila, la médica asistente. Adelante. El personal está un poco inquieto. Algunos dicen que no deberíamos haberla ingresado sin papeles. Arturo suspiró. Lo sé, pero la condición de la paciente era crítica. No podía dejarla ahí tirada. Camila lo observó por un instante. ¿La conoce? No. O al menos eso creía, respondió, tomando un sorbo de café. Mientras tanto, Emiliano seguía en la sala de espera, sentado en una banca de metal, abrazando su mochila con fuerza. José Luis, el conserje, le acercó un vaso de agua y un pan. «Toma, campeón. Tienes cara de no haber comido nada en todo el día». «Gracias», murmuró Emiliano apenas alzando la mirada. «Tú y tu mamá viven en la calle, a veces en el mercado, a veces en una bodega abandonada», respondió sin vergüenza, como si hablara de algo normal. José Luis se sentó a su lado. No preguntó más. Solo le pasó una servilleta y le dejó el pan. «¿Ese doctor, el de canas, es Arturo?», preguntó Emiliano después de unos segundos. «Sí, el jefe de urgencias. Mi mamá me dijo que, si un día le pasaba algo, buscara a un doctor con ese nombre. Arturo. Me dijo que fue alguien especial hace muchos años». José Luis lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Solo asintió, pensativo. En el quirófano, los médicos terminaron de estabilizar a Lucía. Arturo entró en silencio y se acercó a ella. La vio más de cerca. Ahora sí estaba seguro. Era ella, Lucía Ramírez, la misma que conoció hacía casi una década durante una campaña médica en Oaxaca. Habían compartido semanas intensas, risas, caminatas, confesiones. Un romance breve pero sincero. Luego, la vida los separó. Ella volvió a su pueblo. Él regresó a la ciudad. No volvieron a hablar. El corazón de Arturo latía más fuerte. Dio un paso atrás, confundido, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué no lo había buscado? ¿Y ese niño? De pronto todo tomó un matiz distinto. No era solo una paciente. Era alguien que había marcado su vida y que había vuelto de la forma más inesperada. «Doctora Camila», llamó con voz firme, «quiero su historial completo y háganle una prueba de laboratorio urgente. Necesito saber más sobre su estado». Camila lo miró intrigada y asintió. Arturo salió de la sala. En el pasillo, Emiliano lo esperaba de pie. «¿Mi mamá va a estar bien?». El doctor lo miró a los ojos, ya no como a un extraño, sino con una sospecha que no se atrevía a nombrar. «Voy a hacer todo lo posible, hijo, todo lo que esté en mis manos». La imagen de Emiliano parado frente a él, con los ojos grandes, llenos de miedo pero también de firmeza, se le repetía a Arturo una y otra vez en la cabeza. Había visto cientos de casos como el de Lucía, mujeres olvidadas por el sistema, enfermas, sin documentos, con hijos sobreviviendo a duras penas. Pero algo en esa mirada, en esa súplica, lo había dejado sin aire. No eran las palabras lo que lo había hecho actuar, fue el tono, la forma en que ese niño, flaco y sucio, había dicho, puede arrepentirse por el resto de su vida, como si supiera exactamente dónde golpear. Arturo caminó por el pasillo hasta llegar a la sala, donde Emiliano seguía esperando. El niño había colocado su mochila en el suelo y tenía los pies colgando de la banca, moviéndolos con impaciencia. «¿Cómo estás?», preguntó Arturo, agachándose un poco para quedar a su altura. «Quiero ver a mi mamá». «Ahora está dormida. Le están haciendo unos estudios, pero está mejor. La estabilizamos». Emiliano asintió en silencio.
No mostraba alivio, solo parecía cansado. ¿Tú cómo te llamas? Emiliano. ¿Y tu mamá? ¿Desde cuándo está enferma? Desde hace una semana, tosía mucho, se mareaba, tenía fiebre. Yo le decía que viniera al hospital, pero ella tenía miedo. Me dijo que no podía, que no la dejarían entrar sin papeles. Arturo lo escuchaba sin interrumpir. ¿Y por qué me buscaste a mí? Porque ella me dijo que si algún día se ponía grave, viniera a este hospital y preguntara por un doctor llamado Arturo. Me lo dijo con voz bajita, como si fuera un secreto. Ese doctor me ayudó cuando más lo necesité, me dijo. Él no lo sabe, pero fue muy importante para mí. Arturo sintió un escalofrío en la nuca. ¿Te dijo eso? Sí. El niño bajó la mirada. Luego la volvió a subir, directo a los ojos del médico. Por eso supe que usted era el único que podía salvarla. El silencio se hizo pesado entre ellos. Arturo se levantó lentamente. Tenía la garganta seca. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, Emiliano. Te lo prometo. Horas más tarde, Camila regresó a la oficina con los primeros resultados. Los análisis muestran una infección respiratoria fuerte, posiblemente neumonía. También está desnutrida y con el sistema inmune muy debilitado. Hay riesgo de que se complique, explicó dejando los papeles sobre el escritorio. Arturo asintió. No estaba sorprendido. Gracias. Quiero que la mantengan en observación intensiva. Nada de moverla de piso hasta que yo lo autorice. Camila frunció el ceño. ¿Quieres que le demos prioridad? Quiero que hagamos lo correcto. La doctora dudó. ¿Quién es esta mujer, Arturo? Él tardó en responder. Alguien del pasado. Alguien que no olvidé. Camila lo observó unos segundos, sin presionar más. Luego se fue, cerrando la puerta con cuidado. Arturo se quedó solo. Abrió una de las gavetas de su escritorio y sacó una cajita vieja. Dentro había fotos dobladas y una carta sin terminar. En una de esas imágenes, Lucía sonreía con el cabello al viento, frente a un paisaje rural. Fue tomada durante aquellos días en Oaxaca. Volver a verla en esas condiciones le dolía más de lo que esperaba. Y ese niño que la defendía con tanta fuerza. Arturo no sabía aún toda la historia, pero algo dentro de él comenzaba a tomar forma. Un presentimiento, uno que no podía ignorar. Arturo se detuvo frente al vidrio que separaba la sala de observación del pasillo. Lucía dormía profundamente, conectada a una vía intravenosa. Su respiración era lenta pero constante. Tenía el rostro demacrado, los labios partidos, el cabello desordenado. Aún así, era ella. No había duda. Pasaron más de 9 años desde la última vez que la vio. Arturo había participado como voluntario en una brigada médica en Oaxaca. Recuerda perfectamente la forma en que ella lo miraba, con esos ojos grandes, llenos de preguntas, como si viera más allá de la bata blanca. Se conocieron en medio del caos de la campaña, pacientes haciendo fila por horas, calor insoportable, jornadas de 12 horas. Pero entre todo eso, Lucía aparecía cada tarde, ofreciendo agua fresca a los médicos, anotando nombres, ayudando con los niños. Una noche hablaron durante horas, luego caminaron hasta el río, se besaron, pasaron juntos las últimas 3 noches de la brigada. Después, cada uno volvió a su vida. Prometieron escribirse. Arturo lo intentó. Nunca recibió respuesta. Ahora estaba ahí, en su hospital, enferma, sola y con un niño. ¿Está despierta?, preguntó una voz a su lado. Era Emiliano. Se acercó sin hacer ruido, con la mochila colgando de un hombro y la camiseta sucia. Todavía no, respondió Arturo. Está descansando. ¿Está muy grave? Tiene una infección fuerte en los pulmones, pero la estamos tratando. Está en buenas manos. Emiliano miró a su madre a través del vidrio con los ojos húmedos. Siempre me dijo que no confiara en nadie. Que si alguna vez le pasaba algo, yo debía ser fuerte. Pero también me dijo que usted era diferente. Arturo no sabía qué decir. ¿Tú sabes algo de tu papá, Emiliano? El niño negó con la cabeza. Nunca me habló de él. Solo me decía que lo conoció cuando era joven, que era médico y que era bueno, pero que no supo más de él. Arturo se quedó en silencio. Su mente trataba de conectar los puntos, pero se negaba a aceptar lo que empezaba a sospechar.
Al día siguiente, Lucía abrió los ojos lentamente. Tardó unos minutos en reconocer dónde estaba. Vio el techo blanco, las máquinas, la bata de hospital, y luego, al girar la cabeza, lo vio a él, Arturo, sentado en la silla al lado de su cama. ¿Arturo?, susurró apenas audible. Hola, Lucía. Ella parpadeó varias veces, como si dudara de lo que veía. ¿Eres tú de verdad? Sí, estoy aquí. Lucía cerró los ojos con fuerza. Una lágrima rodó por su mejilla. No puedo creerlo. Pensé que nunca volvería a verte. Arturo tomó su mano con suavidad. ¿Por qué no me escribiste?, preguntó con voz baja. Lo intenté, pero mi vida se complicó mucho después de eso. Me fui de Oaxaca, perdí todo. Luego, cuando me di cuenta de que estaba embarazada, ya no tenía cómo contactarte. El silencio entre ellos se llenó de recuerdos. Arturo tragó saliva. Emiliano, ¿es mi hijo? Lucía no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, sin miedo. Sí. Arturo se recostó en la silla. No supo qué sentir. Tristeza, culpa, sorpresa, alegría, todo al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que te sintieras obligado. Porque pensé que ya habías hecho tu vida. Arturo desvió la mirada. Nunca me casé. Lucía sonrió, débil. Yo tampoco. Ambos se quedaron en silencio. El pasado, que parecía enterrado, regresaba a la superficie como una ola inevitable. Ya no había más secretos. Tienes un hijo increíble, dijo Arturo finalmente. Lo que hizo ayer por ti fue valiente, muy valiente. Lucía apretó su mano con un hilo de fuerza. Él es todo lo que tengo. Arturo la miró con suavidad. Ahora no estás sola. Lucía despertó más estable al día siguiente. La fiebre había bajado un poco, pero seguía débil, con la voz entrecortada y un cansancio que le pesaba en todo el cuerpo. Emiliano no se separaba de su lado. Se sentaba junto a la cama tomándole la mano, hablándole bajito, como si tuviera miedo de que desapareciera si dejaba de mirarla. ¿Tienes hambre, mami?, preguntó con cuidado. Un poquito, susurró ella, pero más que nada, me da gusto verte. Emiliano sonrió con los ojos porque la boca no le alcanzaba. La angustia de los últimos días lo había envejecido de golpe. El doctor Arturo dice que ya estás mejor. Él está haciendo todo para ayudarte. Lucía bajó la mirada. Su hijo no sabía toda la verdad. Todavía no. Pero sí sabía algo importante y era hora de hablar. Mi amor, dijo ella, despacio. ¿Recuerdas cuando te hablé de una persona especial, alguien que me ayudó cuando era más joven? Sí, respondió él al instante. Me dijiste que si algún día te pasaba algo, lo buscara. Ese hombre es Arturo, el doctor que está cuidando de mí. Emiliano la observó con el ceño fruncido. ¿Es tu amigo? Lucía tragó saliva. Fue mucho más que eso. Hace muchos años nos conocimos en un lugar lejano. Vivimos algo bonito, aunque fue corto. Después, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Y, después de que tú naciste, nunca lo volví a ver. El niño se quedó en silencio, procesando cada palabra. No preguntó lo que quizá ya intuía. Solo dijo, «Entonces, tú sabías que él trabajaba aquí». Lucía asintió, apretando la mano de su hijo. Sabía que si alguna vez me pasaba algo, él no me daría la espalda. Mientras tanto, Arturo revisaba los últimos resultados del laboratorio en su oficina. Lucía respondía bien al tratamiento. Aún era pronto para cantar victoria, pero al menos estaba fuera de peligro inmediato. Camila tocó la puerta y entró con una bandeja. Le traje café, se le ve cansado. Gracias, dijo Arturo, aceptando la taza. Camila se sentó frente a él. ¿Sabes que muchos aquí hablan de ti desde lo que pasó con la paciente? ¿Qué dicen? Que rompiste las reglas por una mujer de tu pasado. Arturo sonrió apenas. Y tienen razón. Camila lo observó con interés. ¿Es cierto que ese niño es tu hijo? Arturo dejó la taza sobre la mesa. Lucía me lo confirmó ayer. ¿Y tú qué sientes con eso? Arturo respiró hondo antes de responder. Siento que me perdí 8 años de su vida, que hay un mundo que no conocía y que me golpeó en la cara de golpe. Pero también siento que quiero estar cerca de él, de los dos. Camila asintió sin juicio.
solo como alguien que entendía. Entonces empieza despacio. Ellos también tienen que acostumbrarse a ti. Más tarde, Arturo se acercó al cuarto de Lucía. Tocó suavemente antes de entrar. Emiliano estaba dormido en la silla, la cabeza apoyada en la camilla. Lucía le acariciaba el cabello. ¿Puedo pasar?, preguntó Arturo. Claro, respondió ella, con una sonrisa suave. Se acercó y la miró con ternura. Estás mejorando. Tus pulmones empiezan a responder. Gracias a ti. Gracias a tu hijo, corrigió él. Fue él quien me hizo reaccionar. Es valiente y determinado. Lucía lo miró a los ojos. Por un momento, el silencio los envolvió. No necesitaban decir más. Empezaban a reconocerse. Otra vez, pero esta vez con más historia en los ojos, con más heridas y con una nueva vida en medio de los dos. Lucía descansaba más tranquila esa mañana. La medicación había hecho efecto, y sus pulmones, aunque todavía delicados, respondían mejor. El color volvía poco a poco a su rostro. Arturo la visitaba temprano, antes de que empezara su jornada, y al final de cada turno, sin falta. Se sentaba junto a la cama y hablaban en voz baja, como si el hospital alrededor fuera un mundo distinto. ¿Te acuerdas de la noche del apagón en Oaxaca?, preguntó Arturo mientras hojeaba un viejo cuaderno de notas que encontró en su escritorio, con papeles de aquella brigada médica. Lucía sonrió débilmente. Claro, yo estaba organizando los medicamentos con una linterna en la boca, y tú te tropezaste con una caja y casi tumbas todo, y tú no te enojaste, solo te reíste. Nunca entendí cómo podías tener tanta paciencia en medio de aquel caos, porque en medio de todo eso, yo me sentía útil. Y tú me hacías sentir vista. El silencio se quedó un momento entre ellos. Emiliano dormía en la silla junto a la cama, envuelto en una manta que Camila le había conseguido. Arturo miró al niño por unos segundos. No puedo dejar de pensar en cuánto me perdí, confesó. Lucía bajó la mirada. No quise esconderte nada. Al principio no sabía cómo decirlo. Y después sentí que ya no tenía derecho a buscarte. Tú tenías tu vida. Yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que me rechazaras. De que pensaras que era una carga. Ya sabes, una mujer con un hijo, sin recursos, con una historia incompleta. Arturo negó con la cabeza lentamente. Lo que me duele no es lo que hiciste. Es no haber estado para ustedes. Lucía tomó aire, conteniendo las lágrimas. Hice lo que creí correcto en ese momento. No fue fácil. Criar a Emiliano en la calle, buscar trabajo sin papeles, dormir con un ojo abierto por miedo a que algo nos pasara. Arturo la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra le golpeaba el pecho como una piedra. ¿Cómo es él?, preguntó Arturo mirando de nuevo al niño. Es fuerte, demasiado para su edad. Es desconfiado, pero noble. A veces habla como un adulto, pero todavía duerme abrazado a mí cuando tiene pesadillas. Nunca se queja, y nunca me ha culpado por la vida que llevamos. Se parece mucho a ti, dijo Arturo con una sonrisa apagada. Lucía le devolvió una mirada suave. A veces me pregunto si también se parece a ti en cosas que no alcanzo a ver. Arturo se levantó y se acercó al niño. Le acomodó la manta en silencio. Emiliano se movió, pero no despertó. ¿Puedo quedarme con ustedes un rato?, preguntó sin mirar a Lucía. Claro que sí. Ambos se quedaron en la habitación sin muchas palabras, pero con una energía distinta. Por primera vez, había algo que no era dolor ni urgencia. Era algo parecido a calma. Lucía lo observó en silencio. Ver a Arturo ahí al lado de su hijo, después de tanto tiempo, le provocaba una mezcla confusa de emociones. Alivio, nostalgia, ternura y un poco de miedo. Pero también esperanza. Después de tantos años sobreviviendo, por fin podía imaginar una vida un poco menos dura. No perfecta, no fácil, pero distinta. Y eso ya era mucho. Emiliano abrió los ojos lentamente, frotándose la cara con las manos. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, suave, cálida. Se incorporó en la silla, con el cuello adolorido por haber dormido encorvado, y lo primero que hizo fue mirar hacia su mamá. Lucía estaba despierta. No solo eso, tenía los ojos abiertos, y aunque su cuerpo seguía débil, había algo distinto en su expresión.
Parecía más presente, más viva. ¡Mamá!, exclamó Emiliano acercándose de inmediato a la camilla. ¿Cómo te sientes? Hola, mi amor, dijo ella con voz rasposa pero firme. Un poco mejor. ¿Tú estás bien? El niño asintió rápidamente, sujetando su mano con fuerza. No me moví de aquí. Dormí a tu lado. El doctor Arturo venía a verte todos los días. Te cuidó mucho. Te puso medicina y todo. Lucía sonrió débilmente. Ya lo sé. Él siempre fue bueno. Emiliano la observó con curiosidad. Tú lo querías mucho, ¿verdad? Lucía no respondió enseguida. Acarició su mejilla con dulzura. Sí, lo quise mucho. Y aunque pasaron muchos años, nunca dejé de pensar en él. Emiliano bajó la mirada. Se notaba pensativo. Luego la miró de nuevo, serio. ¿Y él sabe que yo soy su hijo? Lucía se quedó congelada. ¿Por qué preguntas eso? Porque no soy tonto, mamá. Escuché algunas cosas. Vi cómo él me miraba. Y cómo te mira a ti. Además, tú me lo contaste, aunque no dijiste todo. Pero lo entendí. Lucía se tragó las palabras. El niño tenía razón. Era más perceptivo de lo que ella quería admitir. Aún no hablamos de eso, él y yo. Pero sí, ya lo sabe. Emiliano respiró hondo. No parecía molesto, solo confundido. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, mi amor, pero creo que él quiere estar cerca de ti. Y de mí también. El niño se quedó en silencio, procesando la idea. No me cae mal, dijo por fin. Fue justo. Cuando todos me dijeron que no podían ayudarte, él sí lo hizo. Lucía lo abrazó con la poca fuerza que tenía. Eso dice mucho de él, ¿no? Minutos después, Arturo entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión serena. Al ver a Lucía despierta, sus ojos se iluminaron. «Buenos días», saludó con una leve sonrisa. «Buenos días, doctor», respondió Lucía, con un tono suave. Emiliano se apartó un poco, dándoles espacio. Arturo se acercó a la camilla, revisando los signos vitales en el monitor. «Tus niveles han mejorado bastante. Si sigues respondiendo así al tratamiento, en unos días podrías pasar a una sala común». Lucía asintió, mirando a Emiliano de reojo. «Gracias por todo, Arturo». «No tienes que agradecerme», dijo él mirándola a los ojos. «Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace años, aunque no lo supiera». El silencio entre ellos fue interrumpido por Emiliano. «¿Puedo preguntarte algo?» Arturo lo miró. «Claro. ¿Tú quieres ser parte de mi vida?» Arturo tragó saliva. La pregunta lo desarmó. «Sí, Emiliano. Si tú me dejas, me gustaría mucho estar en tu vida. No quiero obligarte a nada. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo, para lo que necesites». El niño lo miró con atención. Luego, con timidez, se acercó y le dio un abrazo corto, rápido, pero firme. Arturo se quedó quieto por un segundo. Luego le devolvió el gesto, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Lucía los miró en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a paz. Esa tarde, Lucía fue trasladada a una habitación compartida, más tranquila, sin los monitores constantes ni las alarmas que la habían acompañado durante días. Aunque aún débil, su mejoría era clara. Emiliano se acomodó en una silla junto a su cama, comiendo unas galletas que José Luis le había conseguido. Arturo pasó a verla después de su turno. No llevaba bata, solo una camisa azul clara y una expresión distinta, menos tensa. Tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?» Lucía asintió. «Claro». Emiliano lo saludó con una pequeña sonrisa. Ya no lo miraba con desconfianza, sino con una mezcla de curiosidad y respeto. «Vengo a dejarles esto», dijo Arturo extendiendo una pequeña bolsa con algunas frutas, un jugo y un cuaderno nuevo. «Para ti, Emiliano. Me dijeron que te gusta dibujar». «Gracias», respondió el niño tímido. Lucía los observaba a ambos. Ese momento, tan simple, tan cotidiano, tenía un peso emocional que no sabía cómo describir. Arturo y Emiliano, padre e hijo, conectando como si el tiempo quisiera recuperar lo perdido en silencio. Arturo se sentó al borde de la cama, mirándola con suavidad. «Necesito hacerte una pregunta, Lucía». Ella asintió sin miedo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Lucía bajó la mirada. Acarició la sábana con los dedos.
como si buscara la respuesta entre los pliegues. Porque tenía miedo, Arturo, no solo de tu reacción, también de todo lo que había construido sin ti. Criar a Emiliano sola me hizo fuerte, pero también me llenó de inseguridades. No quería que pensaras que venía a buscarte por obligación. Arturo la escuchó en silencio. Nunca he sido de juzgar a la ligera, dijo finalmente. Si lo hubiera sabido, habría estado ahí. No sé cómo, no sé si lo habría hecho bien, pero habría intentado algo. Yo también me lo he preguntado 1000 veces, admitió ella. Si debía haberte buscado, haberte contado, pero entre papeles, fronteras, miedo, se me fue el valor. ¿Y ahora qué piensas hacer? Lucía suspiró. No lo sé. Tengo muchas preguntas. Pero al verte con él, tan natural, tan paciente, algo dentro de mí me dice que quizás todavía hay una oportunidad. Arturo se inclinó hacia ella, con una seriedad distinta en el rostro. No quiero que esto termine aquí, Lucía. No vine a cerrar un capítulo, sino a abrir otro. Si tú me dejas, quiero estar presente, para ti y para Emiliano. Ella lo miró a los ojos. No respondió con palabras, pero la expresión en su rostro fue suficiente. Un pequeño gesto de confianza, de fe renovada. Una promesa silenciosa. Esa noche, Camila pasó por el cuarto para revisar los registros. Al ver a Lucía más despierta, le sonrió. Me alegra verte mejor. Gracias, doctora. Camila miró a Arturo, que aún estaba sentado en la habitación, y luego a Emiliano, que dibujaba concentrado en su cuaderno nuevo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Arturo?, preguntó cuando salieron juntos. Claro. ¿Vas a hacerte una prueba de paternidad? Arturo se detuvo por un momento. Lo había pensado, pero ahora parecía casi innecesario. Lo haré, pero no para confirmar lo que ya sé. Lo haré solo para formalizar lo que mi corazón ya me dijo. Camila sonrió. Entonces, ya tienes una respuesta, aunque no venga en papel. Ambos siguieron caminando por el pasillo. El hospital seguía su rutina habitual. Pacientes, ruido de pasos, puertas abriéndose y cerrándose. Pero dentro de Arturo, algo había cambiado. Ya no era solo un médico cumpliendo su deber. Era un padre que estaba empezando a reconocer su lugar en el mundo. Esa mañana, Lucía despertó más animada. Aunque el cuerpo aún le pesaba, ya podía sentarse sin tanta ayuda y hasta logró peinarse un poco con los dedos. Emiliano, como siempre, estaba a su lado cuidándola con devoción. «Hoy amaneciste más bonita», dijo él sonriendo. Lucía rió con suavidad. «Ay, mi amor, tú sí que sabes levantarle el ánimo a tu madre». Arturo llegó poco después, con un café en una mano y una carpeta en la otra. Saludó con una leve sonrisa y se acercó al borde de la cama. «Buen día. ¿Cómo se siente la paciente favorita del hospital?» Lucía lo miró, divertida. Un poco menos hecha polvo. «¿Tú?» «Intentando sobrevivir a las juntas eternas», respondió él, dejándole el café sobre la mesita. Emiliano los miraba, atento. Había algo en la forma en que se hablaban que le gustaba. No era como cuando su mamá hablaba con doctores en otros lugares. Esto era distinto, más cercano, más de verdad. «¿Puedo preguntarte algo?», soltó el niño de pronto, mirando directamente a Arturo. «Claro, Emiliano», respondió él, con paciencia. «¿Tú sabías que yo era tu hijo?». Arturo se quedó en silencio. Lucía tragó saliva. No esperaban que la pregunta llegara tan pronto ni con tanta franqueza. «No lo sabía», respondió Arturo con honestidad. «No hasta hace unos días». «¿Y cuando lo supiste, qué sentiste?». La voz del niño no era acusadora. Solo quería entender. Arturo lo miró con calma. «Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Sorpresa, tristeza, miedo, pero también una alegría que no puedo explicar». «¿Y te enojaste con mi mamá?». «No», dijo rápidamente mirando a Lucía. «No me enojé. Solo me dolió no haber estado ahí para ustedes. Pero ahora quiero estar, si tú me dejas». Emiliano lo observó en silencio. Luego bajó la vista y jugueteó con las manos. Después de unos segundos habló. «Yo también sentí cosas raras, como que todo esto es muy rápido, pero también me gusta cómo me hablas. Me siento tranquilo contigo, y eso no me pasa seguido». Lucía se cubrió la boca con una mano, conteniendo las lágrimas. «Mi amor», susurró,
No tienes que decidir nada ahora. Lo sé, respondió Emiliano, pero no me molesta que él sea mi papá. Me gusta. Solo que todavía me cuesta creer que ahora las cosas puedan cambiar. Arturo se acercó y se agachó frente al niño. Tienes todo el derecho a tomarte tu tiempo. Yo estaré aquí, no solo como médico, sino como lo que tú necesites que sea. Emiliano lo miró fijamente. Luego, sin decir nada más, le dio un pequeño abrazo, rápido y algo torpe, pero sincero. Arturo lo sintió como una descarga directa al pecho. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. El momento que tanto temía había llegado, y no fue una tormenta, fue un amanecer. Esa tarde, mientras Lucía dormía una siesta ligera, Arturo salió al pasillo y se apoyó en la pared. Camila lo encontró allí, con la mirada perdida. ¿Todo bien? Sí, respondió sonriendo apenas. Emiliano me llamó papá en su forma. ¿Y cómo te sentiste? Como si me hubieran puesto un corazón nuevo. Camila asintió, sabiendo que no era el tipo de emoción que se dice a la ligera. Arturo había dejado de ser solo médico, jefe o figura de autoridad. Estaba entrando en un territorio desconocido, pero necesario, el de aprender a ser padre desde cero, y esta vez no pensaba alejarse. Los días en el hospital empezaron a tomar una nueva rutina para Lucía, Emiliano y Arturo. Aunque el lugar seguía siendo frío, con sus pasillos largos y sus luces blancas que nunca se apagaban, la habitación de Lucía se sentía cada vez más cálida. No por las paredes ni por las sábanas gastadas, sino por la presencia constante de Arturo y Emiliano, que poco a poco se iban reconociendo en gestos, miradas y silencios compartidos. Arturo ya no solo pasaba por motivos médicos. A veces llegaba con un libro para Emiliano o con alguna fruta que sabía que a Lucía le gustaba. Se quedaba más tiempo del necesario, haciendo preguntas, escuchando historias, aprendiendo a ocupar un espacio que antes no sabía que existía. ¿Te molesta que venga todos los días?, le preguntó una tarde a Lucía mientras la ayudaba a sentarse mejor en la cama. ¿Y si te digo que sí?, bromeó ella, con una sonrisa ligera. Entonces vendría 2 veces por día. Ambos rieron en voz baja. Emiliano, que dibujaba sentado en el suelo, levantó la vista. ¿Y tú tienes otros hijos?, preguntó sin aviso. Arturo se quedó en silencio unos segundos. No, nunca tuve otros hijos. ¿Y por qué no? Porque no encontré a la persona adecuada. Y cuando creí haberla encontrado, la vida nos separó. Lucía bajó la mirada. Sabía que se refería a ella. ¿Tú querías ser papá?, insistió Emiliano. Sí, siempre lo quise. Pero no imaginé que mi primer hijo aparecería así, de repente, con 8 años y un carácter tan fuerte. ¿Fuerte yo? Si tú supieras cómo lloro cuando mi mamá no me mira. Lucía soltó una carcajada sincera. Arturo también rió, con esa mezcla de ternura y sorpresa que solo los niños provocan. ¿Puedo preguntarte algo, Arturo?, dijo Lucía más seria. Claro. ¿Qué piensas hacer cuando me den el alta? La pregunta flotó en el aire unos segundos. Arturo la miró con seriedad, pero sin dureza. Lo que ustedes quieran, no voy a imponerme. Pero si me dan la oportunidad, quiero estar cerca, acompañarlos, buscar la forma de que no vuelvan a dormir en una calle ni en una bodega, ayudar a que Emiliano tenga una escuela, una cama, una rutina. Lucía lo escuchaba con atención. No le prometía riquezas ni soluciones mágicas. Le ofrecía presencia, compromiso, tiempo, cosas que nunca nadie le había ofrecido. No te estoy pidiendo que vengas a rescatarme, Arturo. Solo quiero saber si vas a quedarte. No vine a ser héroe de nadie, Lucía. Vine a asumir lo que soy, a ser parte, si me lo permiten. Ella asintió lentamente. Le creyó, no porque las palabras fueran bonitas, sino porque las acciones ya lo habían demostrado. Esa noche, cuando Arturo se fue, Emiliano se sentó al borde de la cama y apoyó la cabeza en el pecho de su madre. ¿Tú crees que él va a quedarse de verdad? Sí, mi amor. Esta vez sí. Entonces, a lo mejor ya no tengo que cuidarte solo. Lucía acarició su cabello con los dedos. No, mi cielo, ya no estás solo. Y por primera vez en años, Emiliano cerró los ojos sin miedo, porque ahora, por fin, tenía algo parecido a un hogar. Esa mañana,
Arturo llegó al hospital con una mochila colgada al hombro. No vestía bata ni llevaba papeles. Solo traía un paquete de galletas de chocolate, una libreta de hojas en blanco y un lápiz nuevo. Todo era para Emiliano. ¿Y eso?, preguntó Lucía, al verlo entrar sin su atuendo habitual. Hoy tengo libre. Quiero pasar tiempo con ustedes, sin ser doctor. Emiliano, sentado junto a la ventana, lo miró con sorpresa. Se levantó despacio y se acercó. ¿Trajiste eso para mí? Sí. Me contaron que te gusta dibujar, pero que ya llenaste la libreta que tenías. El niño tomó el cuaderno sin hablar, hojeando las hojas nuevas con dedos temblorosos. Luego miró el lápiz como si fuera algo valioso. Gracias. Arturo se sentó junto a Lucía. Emiliano se fue al rincón donde solía sentarse a dibujar, pero esta vez no se encerró en su silencio. Se notaba más abierto, más atento. ¿Sabes?, dijo, mientras hacía líneas sobre la hoja. Nunca pensé que tendría un papá. Arturo se quedó quieto. Y menos uno que trajera lápices buenos. Lucía rió. Arturo también. Bueno, tenía que empezar con algo, dijo él. ¿Tú qué hacías cuando eras niño?, preguntó Emiliano sin dejar de dibujar. Leía mucho. Jugaba fútbol. Me metía en problemas en la escuela, pero nada grave. ¿Y tus papás? Mi papá era mecánico y mi mamá enfermera. Me criaron con mucho esfuerzo. Por eso quise ser doctor, para ayudarlos cuando fueran viejos. Pero no vivieron lo suficiente. Lucía lo miró con tristeza. No conocía esa parte de Arturo. Nunca habían tenido tiempo para hablar tanto en el pasado. Ahora, ese hombre que una vez fue solo una historia en su memoria, estaba sentado frente a ella, compartiendo su vida con naturalidad. ¿Y tú crees que yo me parezco a ti?, preguntó Emiliano levantando la vista. Arturo se levantó de la silla y se agachó frente al niño. En muchas cosas, sí. Eres valiente, directo, y tienes una mirada que lo dice todo. Mi mamá dice que yo tengo ojos de viejito. Tu mamá dice muchas cosas sabias, bromeó Arturo. Lucía negó con la cabeza, divertida. No le des cuerda, porque luego no se le para la lengua. El ambiente en la habitación era cálido. No parecía un hospital, ni una situación precaria. Parecía una tarde cualquiera en familia. Arturo sacó una foto doblada de su billetera. Era una imagen antigua, de la brigada médica en Oaxaca. En ella, Arturo y Lucía estaban juntos, sonriendo frente a una montaña. ¿Esto fue allá?, preguntó Emiliano tomando la foto con cuidado. Sí, respondió Lucía. Fue uno de los mejores días que tuve en mucho tiempo. El niño miró la imagen durante varios segundos. Ustedes dos se veían felices. Lo fuimos, dijo Arturo, aunque fue por poco tiempo. ¿Y ahora?, preguntó Emiliano sin soltar la foto. Ahora tenemos otra oportunidad, respondió Arturo. Si ustedes quieren, claro. El niño no dijo nada. Solo asintió, guardando la foto en su mochila junto al cuaderno nuevo. Después de unos segundos, se acercó a Arturo, lo miró fijo y dijo: «No sé si ya eres mi papá, pero me gusta cómo me haces sentir». Arturo tragó saliva. El corazón le latía fuerte. No tenía palabras. Solo pudo poner una mano sobre el hombro del niño y apretarlo con ternura. Lucía los miró a ambos, y aunque aún había muchas cosas por resolver, supo en ese momento que el puente entre ellos ya estaba construido. Solo faltaba cruzarlo paso a paso, juntos. Los días siguientes pasaron con una calma inesperada. Lucía seguía en recuperación, pero ya podía caminar por el pasillo, apoyada del brazo de Emiliano o con ayuda de Arturo. El niño había dejado de dormir en la silla para descansar en una camilla vacía que el personal le consiguió. Todos en el hospital empezaban a notar la pequeña familia que se iba formando en ese rincón del ala médica. Una tarde, mientras Emiliano dibujaba en su libreta, Arturo y Lucía salieron a caminar por el pasillo. No había mucha gente a esa hora, solo el eco lejano de los pasos y el murmullo de enfermeras en turno. ¿Recuerdas cuando solíamos caminar por la plaza después de las consultas en Oaxaca?, preguntó Arturo sujetándola con cuidado. Claro que sí. Yo fingía que te guiaba por el pueblo, pero tú conocías todo mejor que yo, respondió Lucía sonriendo. Yo solo quería estar contigo un rato más. Lucía se detuvo mirándolo de lado.
¿Tú te arrepentiste de irte? Me arrepiento de muchas cosas, Lucía, pero sobre todo de no haberte buscado después. Pensé que tal vez era un amor de esos que solo existen en lugares ajenos, en tiempos prestados. Y lo fue, dijo ella con franqueza, pero eso no lo hizo menos real. Siguieron caminando unos pasos más, en silencio. ¿Y tú?, preguntó Arturo. ¿Alguna vez pensaste en buscarme? Muchas veces, sobre todo cuando Emiliano empezó a hacer preguntas. Pero después de cruzar la frontera, de quedarme sin papeles, sin casa, sin trabajo, la idea de contactarte me parecía como un lujo que no podía permitirme. ¿Y si te hubiera encontrado antes? ¿Crees que habrías dejado que me quedara? Lucía se detuvo, lo miró fijamente. Sí, aunque no sabía si tú querías quedarte. Arturo asintió, con los ojos húmedos. Ahora quiero. Volvieron a la habitación. Emiliano levantó la vista y sonrió. ¿Ya regresaron de su paseo de viejitos? Sí, y tus chistes malos siguen igual de malos, bromeó Arturo sentándose a su lado. Lucía se acomodó en la cama, algo cansada pero con el rostro relajado. Mi amor, dijo mirando a Emiliano, cuando salgamos de aquí, ¿qué te gustaría hacer? El niño se encogió de hombros. No sé, dormir en una cama con sábanas limpias, comer caliente todos los días, ir a una escuela normal, tener una mochila nueva. Lucía lo miró con ternura. ¿Y te gustaría que Arturo estuviera con nosotros? El niño se quedó pensativo unos segundos. Luego asintió con decisión. Sí, me gusta cuando está cerca. Hace que todo parezca menos feo. Arturo se limpió los lentes, aunque no estaban sucios. Era su forma de disimular la emoción que lo atravesaba. No prometo hacer magia, Emiliano, dijo con voz firme, pero voy a hacer todo lo posible para que nunca más te falte lo básico, ni a ti ni a tu mamá. ¿Vamos a ser como una familia?, preguntó el niño. Sí, respondió Lucía, vamos a intentarlo, a nuestra manera. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Arturo y Lucía hablaron largo y tendido, sobre el pasado, sobre los errores, sobre las heridas y las ganas de reconstruir algo nuevo. No había planes grandiosos, ni promesas de cuentos, solo el deseo sincero de no volver a perderse. Y eso, para los tres, ya era suficiente. El alta médica llegó al fin una mañana tibia, con el cielo despejado y un aire fresco que se colaba por las ventanas del hospital. Lucía, vestida con ropa limpia que Camila le había conseguido, estaba sentada en la cama mientras Arturo revisaba los últimos papeles. Tus pulmones están estables, los análisis salieron bien y no presentaste fiebre en las últimas 48 horas, dijo Arturo, hojeando el expediente. Oficialmente puedes irte a casa. Lucía soltó una risa suave. ¿Y cuál casa? Arturo levantó la mirada y la sostuvo por un momento. No tienes que volver a la calle, Lucía. Pueden quedarse conmigo, hasta que encuentren algo mejor, o el tiempo que quieran. Lucía desvió los ojos, incómoda. Emiliano, que estaba empacando sus cosas en una mochila azul con parches, levantó la vista. ¿En serio? ¿Podemos? Claro que sí, dijo Arturo sonriendo. No tengo mucho espacio, pero tengo una habitación libre, agua caliente y una cocina que apenas uso. Ustedes le darían vida a ese lugar. Lucía dudó unos segundos. No por desconfianza, sino por costumbre. Había aprendido a no depender de nadie, a resolver sola, a desconfiar incluso de las buenas intenciones. Pero también sabía que sola ya no podía más, y que Emiliano necesitaba algo distinto, algo mejor. Está bien, respondió finalmente, pero solo si es por decisión de los tres. Arturo asintió. Siempre será así. Camila entró justo en ese momento, con una sonrisa amplia y un sobre en la mano. Te traje esto, Lucía. Es una copia del informe médico. Te servirá si necesitas continuar el tratamiento en otro lugar. Y... miró a Emiliano. También conseguí unos formularios para que él pueda inscribirse en la escuela más cercana al domicilio de Arturo. Ya hablé con una directora amiga mía. Lucía parpadeó, sorprendida. No sé cómo agradecerte todo esto. Solo prométeme que vas a cuidarte. Y que vas a dejar que te cuiden. Lucía la abrazó con fuerza. Arturo observó la escena con una emoción contenida. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que algo en su vida encajaba.
no como antes, no como médico, sino como hombre, como padre, como parte de algo que tenía sentido. Horas después salieron del hospital. Lucía caminaba con pasos lentos, pero firmes. Emiliano llevaba la mochila en la espalda y en el brazo, apretada contra su pecho, la libreta de dibujos que Arturo le había regalado. Arturo los esperaba afuera, junto a su coche modesto, con las llaves en la mano y una expresión tranquila. «¿Listos?» «Listos», dijo Emiliano antes que nadie. El trayecto en coche fue silencioso. Emiliano miraba por la ventana con fascinación. Lucía iba pensativa. Arturo mantenía las dos manos en el volante, concentrado pero consciente de que cada kilómetro era como cruzar a una nueva etapa de su vida. Llegaron a un departamento sencillo, de 2 habitaciones, en una zona tranquila. No era lujoso, pero estaba limpio, ordenado y lleno de luz. Emiliano entró corriendo revisando cada rincón. «Hay una cama para mí». Lucía se quedó en la entrada, mirando todo con ojos incrédulos. «Es más de lo que imaginé». Arturo se acercó despacio. «Aquí no hay promesas, Lucía. Solo hay espacio, ganas y paciencia. No sé cómo se hace esto, pero quiero intentarlo». Lucía lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz fue clara. «Yo tampoco sé cómo se hace, pero también quiero intentarlo». Y en ese momento, sin palabras grandiosas ni gestos exagerados, comenzó una nueva historia. No perfecta, no fácil, pero verdadera. Pasaron 3 meses desde que Lucía y Emiliano dejaron el hospital. El pequeño departamento de Arturo ya no parecía tan ordenado y silencioso como antes. Ahora había dibujos en la nevera, una mochila tirada en el pasillo, risas en la cocina y ropa secándose en el balcón. Arturo, que solía llegar a casa con el peso de su trabajo a cuestas, ahora se encontraba esperando ansioso cada tarde, sabiendo que lo recibirían 2 personas que, sin querer, le habían devuelto el sentido a todo. Lucía encontró un pequeño trabajo en una panadería del barrio. No era mucho, pero era suficiente para sentirse útil, independiente. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno y dejaba café caliente para Arturo antes de irse. Emiliano, por primera vez, asistía a una escuela de verdad. Tenía uniforme, cuadernos nuevos, y ya hablaba de compañeros y tareas con un brillo en los ojos que Arturo jamás había visto en él. Esa noche, los 3 cenaban juntos. Un guiso sencillo, arroz y tortillas calientes. Nada extravagante, pero todo hecho con cariño. Emiliano hablaba sin parar sobre una presentación que harían en su clase. Arturo lo escuchaba con atención, riendo de vez en cuando. Lucía, mientras servía más agua en los vasos, los observaba en silencio. «¿Y si les digo que quiero ser doctor?», preguntó Emiliano con una sonrisa pícara. «Entonces te empiezo a enseñar desde mañana», respondió Arturo levantando una ceja. «¿Y tú crees que puedo?», insistió el niño. «Creo que puedes ser lo que tú quieras», dijo Lucía, acariciándole el cabello. «Porque lo que tienes aquí, tocándole el pecho, no te lo quita nadie». El reloj marcaba las 9. Afuera, la ciudad seguía su ritmo agitado, pero dentro de ese departamento, todo estaba en calma. Arturo miró los 3 platos sobre la mesa. Por años había comido solo, en silencio, y ahora ahí estaban, Lucía, con su fuerza tranquila, Emiliano, con su energía que lo desbordaba todo. No había música de fondo, ni luces tenues, ni finales de película, solo un hogar. Uno construido con heridas, con decisiones valientes y con el deseo sincero de quedarse. Y eso para ellos era más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu like y compartir el video con alguien que necesite creer que las segundas oportunidades existen. A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, y una sola decisión puede cambiarlo todo. ¿Tú también crees que el amor puede sanar heridas del pasado? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte de esta historia te emocionó más. Y si te gustan relatos como este, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Y dinos, ¿desde qué país estás viendo este video?